Hola amigos, espero que estén muy bien. Les hago este video porque uno de ustedes me preguntó en los comentarios si podía explicar cómo se pronuncian los verbos en inglés, los verbos regulares, en pasado. Y esto creo que es súper importante porque en las escuelas de inglés a las que solemos ir, el proceso es el siguiente. Nos dan una fotocopia como de los años 70 u 80 y en esa fotocopia vienen los verbos en presente, pasado, participio y gerundio. O sea, presente continuo. Y el español. Y tenemos que memorizarlos. Y esa fotocopia ayuda. Bueno, yo nunca la uso con mis alumnos, pero bueno. Hasta cierto grado funciona. Pero ¿en qué funciona? ¿A qué me refiero con hasta cierto grado? Pues funciona porque cuando vemos los verbos sabemos qué significa cada uno. Pero no, esa fotocopia no nos ayuda a saber cómo se pronuncian, porque si ustedes han visto mis otros videos ya saben que la pronunciación del inglés no tiene nada que ver con cómo se escribe. Entonces, por ejemplo, si vemos estos verbos y nos dicen, ok, estos son verbos regulares, ¿cómo se pronuncian en pasado? Lo que nos van a decir es que se agrega una letra E y una letra D al final, y pues ya tenemos la versión en pasado de esos verbos. Eso es cierto, pero ¿cómo se pronuncian? Pues nosotros, guiándonos por esa fotocopia y por el sistema tradicional de enseñanza, diríamos algo así como enjoyed, arrived, asked, believed, watched, learned y painted. Y así no se pronuncian estos verbos. Esto no se nota mucho si solamente vemos el verbo aislado, pero ya en un enunciado se escucha mucho peor. Por ejemplo, aquí diríamos I enjoyed the food. I arrived in Dallas. I asked her. I believed him. ¿Cómo dirían el que sigue? I watched the movie. ¿Y el que sigue? I learned the lesson. Y finalmente, el último diríamos, con el sistema tradicional, I painted a cat. Entonces, si así no es como se pronuncian estos verbos, pues ¿cómo se pronuncian? Para esto hay que seguir un proceso de 2 pasos. El primero es, pónganse sus lentes de la pronunciación. O sea, en lugar de ver los verbos como lo ve la gente común y corriente, nosotros vamos a verlos con el alfabeto fonético internacional. Es decir, en lugar de verlos así, los vamos a ver de esta manera, ¿ok? Si ustedes no se acuerdan cómo se usan estos sonidos, pueden ver mi tutorial completo en mi canal. Se llama Tutorial Completo IPA. Entonces, para saber cómo se representan estas palabras con el alfabeto fonético internacional. Entonces, aquí están los verbos y aquí está su representación fonética. Es el primer paso. El segundo paso es, vamos a poner atención. Estamos trabajando con los verbos en presente, ¿eh? Fíjense, no estamos usándolos ya en pasado, es presente. El segundo paso es, vamos a poner atención a cuál es el último sonido del verbo, ¿ok? El último sonido de cada verbo. ¿Cuál es el último sonido de la palabra enjoy? Y. ¿Cuál es el último sonido de la palabra arrive? ¿Cuál es el último sonido de la palabra ask? K. Believe. Otra vez es la watch. Ch. Learn. Y para paint, ¿ok? Ese es el último sonido del verbo. Ahora, ya tenemos estos 2 pasos. Teniendo estos 2 pasos, ya es muy fácil saber cómo se pronuncia. ¿Por qué? Porque ahora estos verbos los vamos a meter en una de estas 3 categorías. No vamos a hacerle caso a la segunda y la tercera en este momento. Vámonos una por una, ¿ok? La primera nos dice que si el último sonido del verbo es una vocal o una consonante con voz, o sea, esas que hacen que nuestras cuerdas vocales vibren, entonces le vamos a agregar el sonido de la D, ¿ok? Entonces, si el último sonido hace que vibre, le vamos a meter el sonido de D, que también vibra, ¿no? Tiene que ir congruente. ¿A qué me refiero? El verbo enjoy termina con I, es una vocal, ¿no? Entonces, entra en esa categoría. Arrive también, esa es una consonante, pero esa consonante vibra. Believe, igual. Learn, también vibra. Entonces, estos 4 verbos van a entrar en la primera categoría. ¿Ok?
Y esa categoría nos dice que le agreguemos el sonido de la D. Entonces, enjoy ya no va a ser enjoyed, ¿ok? Va a ser enjoyed. Y acuérdense, la D que le vamos a meter, el sonido de la D, no es esa D en la cual la punta de la lengua se asoma entre los dientes. No es esta. No. Es D. Es la D del inglés que hace que la punta de la lengua toque nuestra parte superior del paladar. D. D. ¿Okay? Entonces, enjoy, presente. El pasado, enjoyed. El que sigue, arrive. Termina, el último sonido es la V, que es una consonante que vibra. Por lo tanto, le ponemos la D, o sea, D, el sonido de D, y va a sonar como arrived. ¿Okay? Enjoyed, arrived. ¿Qué hay acerca de believe? Su último sonido es V, ¿no? El pasado sería believed. No es believed. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Es abismal, ¿no? La diferencia es muy grande. Believed, ahora es believed. Believed. ¿Y qué hay acerca de learn? Learned. El pasado es learned. Entonces, ya sabemos cómo pronunciar esto, ¿ok? Es la primera categoría. ¿Qué hay acerca de ask y watch y paint? Esos, porque, ¿en qué categoría entrarían? Bueno, vamos a la segunda categoría. La segunda categoría nos dice que si el último sonido del verbo en presente es una unvoiced consonant, o sea, una consonante que hace que no vibren nuestras cuerdas vocales, entonces le vamos a agregar el sonido de ta. Esta ta tampoco vibra nuestras cuerdas, ¿no? O sea, tiene sentido. Si termina en un sonido que no vibra, pues que no vibre, ¿no? El último sonido que le vamos a agregar no vibra tampoco. La primera categoría decía, si termina en un sonido que vibra, pues métele la D, que también vibra. Entonces, ¿cómo van a sonar estos dos que están aquí? Ask, el último sonido es K, ¿cierto? K, K, K. La K no vibra. Y ch de watch, ch, 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 tampoco vibra. Entonces, estos dos verbos también van a entrar en la segunda categoría. ¿Y cómo se va a escuchar? Si le ponemos el sonido de la T al final, presente es ask, pasado sería asked. ¿Okay? Presente ask, pasado asked. Notaron que lo pronuncié diferente. Se me salió. Yo ya lo pronuncio con el truco que les voy a decir al final. Por eso este verbo está en verde. Esta palabra ask es una palabra muy tramposita. Entonces les voy a dar un tip al final del video. Bueno, no al final, casi al final del video. En el cual les voy a decir cómo pronunciar el verbo ask en pasado, como todos somos profesionales nativos hablantes del inglés. ¿Ok? Pero por el momento vamos a seguir la regla. Entonces en presente es ask. El pasado es asked. ¿Ok? Otra vez, presente, ask. Pasado, asked. All right. ¿Qué hay acerca de watch? En presente, watch. Pasado, watched. All right. Watched. No van a decir watched. ¿No? La lengua no se asoma. Tampoco es, pues sí, casi siempre el problema es que dicen watched, ¿no? Es watched. Suena un poco difícil. Voy a decirle, tratando de decirlo un poco más lento. Watched. ¿Ok? Y luego, watched. Esta palabra, honestamente, bueno, yo no me acuerdo qué tan difícil fue para mí pronunciarla, pero sí me acuerdo que muchos de mis alumnos les costó mucho trabajo. Si este es su caso, no se angustien, no se estresen, porque los músculos de la boca que utilizamos para decir estos verbos, pues no están tan ejercitados. Es decir, hablando español, no necesitamos hacer estos sonidos. Por eso es que puede costar un poco más de trabajo. Pero sigan intentando. O sea, es como hacer ejercicio hasta que salga bien esa abdominal o esa sentadilla, ¿no? Sorry. So, presente. Watch. Watched. Right? Y ahora, probablemente están notando que ahí está hasta abajo paint. Y dicen, bueno, paint,
Vamos a ver, el último sonido es ta, ta, ta. ¿Vibra o no vibra? No vibra, ¿cierto? Entonces probablemente van a decir, bueno, paint, si no vibra, también entra en esa segunda categoría, ¿cierto? Sin embargo, acuérdense, la segunda categoría dice que le metemos el sonido de T. Entonces, ¿cómo sonaría si le ponemos el sonido de T? Sería paint. O sea, no hay ninguna diferencia entre el presente y el pasado, y así no es como funciona. Tiene que notarse el presente y el pasado, ¿cierto? Entonces, para eso existe la tercera categoría. La tercera categoría dice que si el último sonido del verbo en presente es D o T, como paint, si el último sonido es una de estas dos letras, o sea, una de estas que ya agarramos, ¿no? La D o la T que agarramos de la primera y segunda categoría. Si el verbo termina en una de estas dos letras, ahora sí vamos a agregar un poquito de vocal al finalizar y va a ser id. Id. ¿Ok? Va a ser la I mayúscula chiquita que suena E y una D. O sea, id. Id. Entonces, ¿cómo va a sonar paint en pasado? Va a sonar painted. 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 Alright, esto suena un poquito cercano a lo que hemos estado haciendo siempre, ¿no? De meter ed a todo. No, suena un poquito cercano. Sin embargo, aún así hay una diferencia muy grande. Acuérdense que el sonido no es, del sonido de la D no es la D del español que se asoma entre los dientes. No estoy diciendo painted. Dije painted. ¿Se dan cuenta cómo mi lengua no se asomó? Painted. Alright, entonces tengan bien presente, en ninguna de las categorías la D se asoma, ¿ok? Vamos a verlo otra vez desde arriba. Enjoyed. Arrived. Asked. Lo volví a decir con el truco, ok. Asked. Believed. El que sigue. Watched. Learned. Y finalmente, painted. Ahora, vamos a comparar cómo se escuchaba hace rato cuando decía los enunciados con la mala pronunciación y cómo se escucha ahora que ya tengo bien, bien claro cómo se pronuncia cada verbo en pasado, ¿ok? La primera sería I enjoyed the food. I enjoyed the food. Enjoyed se pega con el da, entonces casi suenan pegados, ¿no? I enjoyed the food. I arrived in Dallas. Ya no dije I arrived in Dallas, no. I arrived in Dallas. ¿Se dan cuenta cómo esa musicalidad se escucha más, es más notoria? I asked her. I asked her. Voy a hacer un poquito más lento. I asked her. Bueno, no fue tan lento, ¿verdad? Voy a hacerlo otra vez más lento. I asked her. Ahora ustedes. Okay. Acuérdense, esta trae truco. Al rato vamos a ver de qué se trata ese truco. El que sigue sería I believed him. I believed him. Next. I watched the movie. I watched the movie. Mark, aquí parece que lo estás diciendo en presente. Sí, sí parece, y de hecho suenan igual. I watched the movie. I watched the movie. Cuando digo I watched en pasado, hay unos microsegundos extra, casi no se notan, pero el contexto nos va a ayudar. Pero el punto es que no tengamos que decir, más bien, el punto es que no digamos I watched the movie. Eso no se dice. Se escucha muy mal. Es I watched the movie. Okay? I watched the movie. I learned the lesson. I learned the lesson. Ahora ustedes. All right. Y el final, no. The last one. El último enunciado sería I painted a cat. Ahora ustedes. I painted a cat.
Alright, aquí hay algunos verbos que podemos practicar juntos para asegurarnos que estamos poniéndolo en la categoría correcta. Pero antes de eso, quiero que regresemos al verbo que les mostré que estaba en verde, el verbo ask. Este verbo les decía que es un poco tramposito porque en pasado cuesta mucho trabajo pronunciarlo. I asked her the question. A ver, digan ustedes. Otra vez. I asked her the question. Right? Cuesta trabajo, ¿no? ¿Por qué cuesta trabajo? Pues porque estamos requiriendo de nuestra boca que salgan 4 consonantes una tras la otra. S, K, ta, H. Son 4 consonantes. S, K, T y H. I asked her the question. Ahora, si lo intentan decir más rápido, entre más rápido se diga, pues es más difícil. I asked her the question. I asked her the question, ¿no? ¿Qué es lo que hace el hablante del inglés americano promedio? Yo no sé inglés británico, pero inglés americano promedio va a hacer lo siguiente. Se va a comer la K. No va a decir I asked her the question. Va a decir I asked her the question. I asked her the question. ¿Ok? Se va a comer la K. Y de hecho, ya en una plática más casual, o bueno, más natural, la H se reduce. Ya no es necesario decir I asked her the question. Se reduce la H y apenas sale un poquito de fricción, ¿no? I asked her the question. I asked her the question. I asked her the question. ¿Sí están repitiendo conmigo? Entonces lo que está sucediendo es que se comen la K y la T tiene que estar presente. Eso no es negociable. No se vayan a comer también la T, porque la T es lo que marca que el verbo está en pasado. ¿Ok? Lo que hace mucha gente es comerse la T y deja la K. Y dice, oh sí, en presente I ask her the question. Y en pasado I ask her the question. Pues no hay ninguna diferencia, ¿no? Entonces, a menos que el contexto sea muy claro, la persona puede que no entienda qué estamos diciendo. O nos va a entender, pero va a saber que fallamos. Bueno, va a inferir que nosotros fallamos en hacer la transformación al pasado, cuando en realidad nosotros simplemente queríamos sonar más natural, ¿no? Pero para sonar más natural, no se coman la T, cómanse la K, ¿ok? I asked her the question. Vamos a decirlo una última vez. I asked her the question. Thank you. Ok, before that, antes de eso, vamos a regresar a los verbos que les dije, ¿sale? Vamos a hacer este ejercicio. Es un ejercicio muy divertido. Yo voy a decir el verbo en presente y ustedes me van a decir one. ¿Ok? Van a decir one si la categoría a la cual pertenece ese verbo es la categoría 1, la cual hace que, como vibra el último sonido, tenemos que ponerle el sonido de la D. ¿Ok? Van a decir two, si ese verbo pertenece a la segunda categoría a la cual tenemos que poner el sonido de la T. ¿Ok? Y van a decir three, si el verbo pertenece a la tercera categoría, en la cual el verbo en presente, el último sonido es ta o d. ¿Cierto? Ok, entonces vamos a hacer los primeros 3 vamos a hacerlos juntos, ¿ok? Watch. 1, 2, or 3. It's number 2, right? Watch. El último sonido es ch. Entonces es watched. Okay. Answer. 1, 2, or 3. 1. Porque el sonido es el último sonido es ¿no? Answer. Entonces, it's number 1. El pasado sería answered. Decide. 1, 2, or 3. Decide is number 3, porque termina con d, ¿no? Decide. Mark, es que termina con e. Así es como se escribe. Acuérdense que estamos viendo cómo se pronuncia. Decide. D, d. D es el último sonido. ¿Okay? Si terminan d o t, entonces es la tercera categoría. Id. Decided. Decided. Fix. 1, 2, or 3. 2. Fix.
fixed. Believe. Number 1. Believe. Vibra. Believed. Need. ¿Cuál es el último sonido de need? D. Vibra, ¿cierto? Entonces, number 1. No, it's number 3 porque termina con d. No podría ser number 1 porque sería need. Quedará igual, ¿no? En presente. Entonces, needed. Needed. It's number 3. Ask. 1, 2, or 3. 2. Asked. Y con el truquito, asked. Call. Call. What's the last sound? Call. Es una L, ¿no? Vibra. So it's number 1. Called. Wait. What number? Number 2. Oh, sorry, no, it's not number 2. Wait, tendría que ser number 2, but the last sound it's t, so it's number 3. Waited, right? Clean. What's the last sound? Clean. So it vibrates, right? So the past is cleaned, right? Number 1. Paint. Así ya lo vimos también, ¿no? Paint. That's number 1, 2, or 3? 3. Termina con t, right? So it's painted. Change. Change. What's the last sound? J. So it's number 2. Changed. Changed. Close. Este también es un verbo tramposo. Nosotros si vemos cómo se escribe es C-L-O-S-E, right? Y decimos, el último sonido es S, pero en realidad, si lo buscan en un diccionario, el verbo no se pronuncia close en presente, se pronuncia close. ¿Escucharon la diferencia? No es close, es close. El último sonido no es S, es Z. Por lo tanto, vibran sus cuerdas. Por lo tanto, it's number 1 or 2. Number 1. El pasado sería closed. Closed. No es closed. Closed. Ok. Este es tramposo. Clean. 1, 2, or 3? It's number 1. Cleaned. Create. Create. 1, 2, or 3? Number 3. Mark, es que ahí está una E. Sí, pero el último sonido es create. Es una T. Por lo tanto, le agregamos id. Created. Created. Accept. Accept. What's the last sound of accept? T. Por lo tanto, it's number 1, 2, or 3? 3. Accepted. Accepted. All right, laugh. Este está también tramposo. Nosotros vemos el verbo reír y dice laugh. Acuérdense que se pronuncia laugh como L-A-F, laugh. No importa que haya una G y una H, así es como se escribe, ¿ok? Entonces no vamos a decir, o sea, el peor de los casos sería decir lauget, ¿no? Eso no se dice, eso no existe, eso no se entiende. El verbo entonces, si lo decimos en presente sería laugh. What's the last sound of laugh? Y el sonido de la does it vibrate or does it not vibrate? It doesn't. So it's number 2, right? Entonces, el pasado de laugh es laughed. Laughed. Right? Play. Play. What's the last sound? Play.
Okay, it's a vowel, it vibrates. Por lo tanto, it's number 1, 2 or 3. Number 1, played, played. Look, look. Aguas, no vayan a decir look. Look es Lucas, ¿no? Si empujan los labios y dicen, look, ese es Lucas. No, it's look. Sin empujar los labios, look. Look. What's the last sound? No vibra, por lo tanto, it's number 1, 2 or 3. Number 2. Por lo tanto, el pasado es looked, looked, looked. Ya casi acabamos. Listen, listen. What's the last sound? Listen. Okay, the last sound is does it vibrate or not? It does, right? It vibrates. So, it's number 1, 2 or 3. Number 1, okay? So, si vibra, number 1. Por lo tanto, el pasado sería listened, listened, right? And finally, start, start. What's the last sound of start? Ta, 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 ta. It doesn't vibrate, right? So it's number 1, 2 or 3. Number 2. No, it's not number 2. It's number 3. Start, porque termina con AT. Started, started, started. Que ya en una plática común y corriente no es muy común decir started, es más común decir started. Pero al principio está bien que digamos started, ¿ok? Porque el sonido de la cuesta trabajo producirlo al principio cuando estamos practicando pronunciación. Entonces, si tienen problemas para decir problemas para pronunciar started y quieren decir started, está bien, se entiende perfectamente. Lo que no está bien es decir started. Que acaben con la lengua de fuera. No, esa no. Started, no. Started, yes. Started, much better. Alright, pero poco a poco. Sus músculos poco a poco van... este proceso se llama conciencia fonológica. Ajá. Phonological awareness. Que es darse cuenta cómo funcionan los músculos de su boca. Así que no se estresen si alguno de estos sonidos no salió bien. Pero lo que es importante es tener bien claras estas categorías y saber cómo se pronuncia cada uno de estos verbos y poco a poco van a ir refinándolo, que es como puliendo los sonidos, ¿ok? So, keep practicing. La práctica es la clave de todo esto. Alright, entonces ahora sí, thank you very much for your time. Y si tienen alguna duda o algún comentario, pueden dejarlo abajo. Ya saben que todos los comentarios yo los leo personalmente y yo los contesto todos y cada uno de ellos, ¿ok? Alright, well, I hope you have a great day and I'll see you in the next video. Take care. Bye-bye.